¿Cómo están, amigos? Me gusta hablar de todo el fútbol chileno y bueno, hace poco terminó la cisterna, celebrada con todo, la Nona Muñoz, que es un buen técnico que a veces es como la vida misma, no te resultan, uno puede tener un buen trabajo, pero no estaba resultando porque los jugadores no se soltaban y a medida que un equipo no va ganando, claramente se refleja lo del primer tiempo, que estaba apretado el Palestino, estaba contenido, un poco nervioso, que es lo más normal cuando uno empieza un campeonato y no gana. Pero ya se rompe lo que es en este caso la mala suerte, como se dice, ¿cierto? La mala racha, que se usa mucho en el fútbol, sobre todo cuando un goleador no hace goles, que es el caso de Da Silva, que apareció. A ver, gana 4-1 Palestino a un O'Higgins, 4-2, perdón, 4-2, con mucho amor propio de Arnaldo Castillo, que le pegó un fierrazo, nada que hacer el portero Pérez, pondría el gol del honor 4-2, porque estaba 4-1, fue un partido muy, pero muy parejo en el primer tiempo, y en el segundo tiempo ya Palestino subió las líneas, se saltó un poco en la mitad de la cancha, fue más punzante, fue más directo, tratar de la parte defensiva, saltárselo al ataque, buscando el cabezazo de Nelson da Silva, la patriada que tenía Gallego, que se mandó un golazo, ¿cierto? Que dio el 2-1 inicialmente ya en el segundo tiempo, en la primera jugada, menos de un minuto. Entonces empezó muy bien Palestino y es claramente... A ver, antes de entrar en análisis, primero que nada, O'Higgins, le decíamos, el mayor de los éxitos, uno entiende el tema de que haya jugado con 11 jugadores que no eran titulares, indiscutidos, ¿cierto? Porque tiene otro esquema de los titulares. Fueron algunos, como Arnaldo Castillo, ¿cierto? Para tratar de, en este caso, acercarse o maquillar un poco el resultado. También entraría Francisco González, ¿cierto? Que jugó un buen partido ya en Brasil. Vamos a entrar con un O'Higgins. Ganó 4-2 Palestino merecidamente. Ganar es ganar. Lo necesitaba Palestino, estaba complicado, pero está recién empezando el campeonato. Yo siempre, bueno, desde que abrí, en este caso, el fútbol en el canal, yo antes hablaba de música. Desde que empecé a hablar de fútbol, siempre he respetado el trabajo del técnico chileno. Y me gusta que se respete el proceso del técnico nacional, ¿cierto? Que son muy pocos en el campeonato, si uno revisa son 6 máximo, entonces son muy pocos. Sí hacer crítica futbolística y que, en este caso, que el técnico chileno nos tape la boca, que eso es lo que al final uno quiere. Que sea bien, que sea respetado. A ver, ya vamos a entrar con O'Higgins. Primero que nada, el primer tiempo fue muy parejo, Palestino se vio muy tenso, muy, no sé si la palabra nervioso, muy contenido, muy apretado. Parecía un partido de pretemporada. ¿Por qué pasa eso? Porque el equipo no ganaba, ¿cierto? Que hizo partido interesante las fechas anteriores, sobre todo con Ñublense, que hizo, creo que es un buen partido el empate. Entonces, a medida que esto se va contagiando en los jugadores que no van ganando, se ponen un poco ansiosos, ¿cierto? Pero mostró madera la Nona Muñoz, que es un buen técnico. Yo creo que es un buen técnico. ¿Por qué? Porque cuando le seguí un poco la carrera, antes de entrar al análisis, que es la parte que más nos gusta, pero siempre todo tiene su historia, que el fútbol tiene táctica y también historia que lo hace sabroso. La Nona Muñoz, en este caso con Barnechea, que lo desafilian, ¿cierto? Lo sacan en este caso la primera vez, difícil la palabra, desafiliación. En el último partido le gana a Limache y lo golea, entonces mostró mucho amor propio. Antes de que empezara en este caso la liguilla, donde después Limache le gana a Rangers en la final, pero antes que empezara... en este caso Barnechea con la Nona Muñoz mostró mucho amor propio, goleó a Limache, que está en un gran nivel. Limache estaba puntero, le ganó bien a Huachipato. Después ya en el próximo programa vamos a hacer el análisis, que es el partido que también lo vi. Bueno, la Nona Muñoz también, el segundo tiempo volvió a ser esa Nona Muñoz de la Universidad de Concepción, que le gana a Copiapó allá, ¿cierto? Que siempre se hace sentir, siempre es complicado Deportes Copiapó en su cancha, ¿cierto? En el Valenzuela de Hermosilla, y le gana allá, en este caso le gana el partido y asciende de forma directa, no en la liguilla. Entonces creo que es un buen técnico que solamente yo siento que le faltaba ganar. Como yo hice el análisis anterior, he seguido también la campaña palestina en esta liga de primera, y le faltaba ganar. Tiene buenos jugadores, yo creo que tiene un estilo de juego que es definido, se vio en el segundo tiempo, y eso yo siento que es lo que quiere la Nona Muñoz, ¿cierto? Que tiene un jugador como Nelson da Silva, que es un jugador muy importante, la frialdad de hacer ese cuarto gol, notable, ¿cierto? La pausa, buscando su perfil, su pierna, en este caso, más cómoda, y nada que hacer el portero Jorge Peña, ex
Unión La Calera. Jugó un muy buen partido, en este caso Palestino. Más allá de que hayan estado la mayoría de jugadores alternativos, ganar es ganar. Ganar es ganar. Lo importante es el triunfo para cada técnico, para cada equipo, y lo necesitaba la Nona Muñoz. Así que buen partido, en este caso me quedo con el segundo tiempo. El primer tiempo fue muy parejo, yo pienso que fue muy disputado, prácticamente no hubieron jugadas claras en los arcos, fue muy, aparte de los goles, ¿cierto? En este caso el gol inicial de Martín Araya, que se mandó una buena jugada, después cometió el penal, pero un jugador joven, pero realmente me gustó la personalidad. Vean en este caso la jugada previa, como él se junta con Jan Gargues, que Gargues es un goleador que participa también en la jugada del tercer gol de Montes, ¿cierto? Que se la deja, no es egoísta, y Montes define una carrera magistral y le pega con el alma y genera el 3-1. Entonces Gargues mandó un partidazo. Pero para mí el jugador que también hizo un gol, pero más importante, porque Palestino en el primer tiempo estaba muy tenso, cambió mucho, notablemente en el segundo tiempo fue otro Palestino, fue como la Universidad de Concepción, para los que seguimos la campaña de la Nona, en la primera vez de la Universidad de Concepción, que ese equipo volaba, también tuvo sus rachas malas, y eso es normal, a cualquier técnico del mundo le pasa. Vean lo que le pasó a Xabi Alonso en el Real Madrid. Entonces, eso es algo normal. Arteta, ¿cierto? Que han confiado en él, en el Arsenal, y ahora se ve un Arsenal muy poderoso de la Premier. Entonces, yo creo que a la Nona Muñoz hay que dejarlo trabajar tranquilo. Claramente, los resultados son lo importante. Uno veía cómo celebraba, ¿cierto? Se veía muy serio, muy concentrado cuando el partido estaba muy ahí parejo. Después ya se soltaría y algo normal. Bueno, vamos en orden. Pérez, creo que me gustó que él no se quiso complicar. Se está dando cuenta Pérez, que creo que eso es una buena mención. Es bueno cuando el arquero sabe sus puntos altos y puntos no tan altos, puntos débiles. El punto débil de el Zanahoria Pérez es salir jugando, y él no evitó hacer eso, porque el partido había que ganarlo, ¿cierto? Puros despejes largos, sin complicarse. Bien, porque ataja. Si no pudo hacer nada, en este caso con el penal bien pateado de Vecino, que sería el empate ya cuando se iría, en este caso, el primer tiempo. Y Castillo ya para poner el 4-2. No tuvo nada que hacer, fue un golazo. Buen partido, creo yo. Un partido jugó de forma inteligente. Eso es lo bueno de los arqueros, un poco lo que pasa con Dutra en Deportes Concepción, que a él le cuesta salir jugando, le cuesta. Pero él en el arco es buenísimo. Pérez en el arco es buenísimo. Le cuesta a veces el tema del despeje, ¿cierto? Pero cuando le rematan a quemarropa, ataja. La línea de 4. Jan Gargues, partidazo. Sobre todo en el primer tiempo, que estaba complicado. En este caso, Palestino fue uno de los mejores, junto a Gallego. Gallego siempre un jugador regular. Palestino ya ganaba, los partidos que había perdido, había empatado. Siempre ha sido un jugador regular. También lo hacía en Deportes La Serena, porque tiene remate, y así fue. Inicialmente el segundo tiempo era importante para Palestino ya hacer un gol de entrada, porque O'Higgins estaba bien armado, estaba, claro, prestando la cancha, pero estaba bien parado. El Palestino no tenía cómo entrar, estaba muy incómodo el partido. Línea de 4. El lateral derecho, Jan Gargues. Decir una cosa me da... Claro, yo sé que a Nico Córdoba no le fue bien en el Mundial, ¿cierto? Yo hice una crítica futbolística respecto a eso, pero me doy cuenta que están... A ver, igual que cuando uno siembra en este caso, papa, lo que sea, alimento, se está viendo buenos frutos. Se está viendo los frutos, yo siento porque si uno revisa, la mayoría de los jugadores que participaron en el Mundial están explotando. Hoy, Vicente Álvarez, ¿cierto? Que también era considerado, en este caso, por el Nico Córdoba, se mandó un golazo. Jan Gargues, están apareciendo muchos jugadores, en este caso, del Mundial, que están madurando. Creo que no todo es malo lo que ha hecho, en este caso, el Nico Córdoba. Eso también quería agregarlo. Marchán, falta que se afirme un poco en Colo-Colo, pero se está viendo algo interesante. A ver, vamos en orden. Bueno, Jan Gargues, creo que buen lateral derecho, hizo un golazo, un jugador que tiene buen pique, que a veces se convierte como un puntero por derecha. Creo que es un jugador titularísimo, ¿cierto? De toda la confianza de la Nona Muñoz, porque defiende bien. El primer tiempo era impasable, ¿cierto? Y en el segundo tiempo ya lo soltó en ataque la Nona Muñoz, porque fue a buscar el partido. Necesitaba los 3 puntos. Vicente Espinosa y Bizama anduvieron muy bien con los centrales. Después, lamentablemente, saldría Bizama tempranamente por Fernando Mesa, que lo haría bien como central por izquierda. Dylan Zúñiga
buen segundo tiempo, que Dylan Zúñiga, claro, uno siempre al lateral le pide que defienda, pero es un jugador que uno hay que soltarlo en ataque, ahí se desenvuelve bien. Lateral izquierdo, bueno, que ha jugado también lateral derecho, juegan por todos lados. Julián Fernández, buen partido el tiempo que estuvo, después entraría Nicolás Mesa, ¿cierto? Porque tenía una amarilla, jugador importante. Pero una mención, le hace falta yo Abrigo a Palestino. Porque Nelson da Silva es muy bueno, hace goles ahora. Pero en el primer tiempo se le complicó. Porque en este caso los jugadores que no vienen jugando, en este caso en O'Higgins, como los centrales, porque jugó línea de 4 igual, Garrido y el Benja Roja, ¿cierto? El central más por derecha, lo tenían bien tomado. Entonces a veces, cuando tú no tienes un 10 y quieres jugar con un centro delantero, es mejor jugar con doble 9, ¿cierto? Para que se junten bien. ¿Para qué? Muchos técnicos lo están haciendo cuando no tienen un 10 definido, porque no está Abrigo. ¿Por qué? Porque Nelson da Silva, él va al choque, las pelea todas, eso es muy destacable, las pelea todas, pero a veces falta el jugador, el partner, que en este caso aproveche los segundos balones. Un poco más adelante, un jugador que pasó, creo yo, colado, pero se mandó un golazo, hizo un buen partido en el medio campo, sobre todo en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo, donde no se veía bien Palestino, que fue el caso del número 15, Francisco Montes, que se mandó un golazo del tercero. Un partido importante porque el 2-1 venía, en este caso uno veía el técnico Bobaglio que iba a hacer 3 cambios, ¿cierto? Iba a golpear la mesa, como se dice, y ahí cayó el tercer gol, en este caso. Fue un gol psicológico. Gallego, extraordinario. Extraordinario porque él lee muy bien lo que necesitaba el partido. Necesitaba remate, necesitaba que un jugador se echara el equipo al hombro en el medio campo y le pegó con el alma. Me gustó el partido de César Munder. Creo que es un gran refuerzo que tiene Palestino. Creo que es una buena alternativa, un buen jugador para refrescar piernas. Creo que tiene... ¿Por qué? Porque encara. Le gusta encarar al hombre, le gusta rematar. Ya van a caer los goles, pero un jugador que hace que el equipo esté arriba. Porque siempre está encarando. Los que vimos el partido, son muy pocos los pases para atrás de Munder. Se junta muy bien. Le gusta asociarse con Nelson da Silva. Porque sabe que Nelson da Silva en Limache era un jugador que aguantaba bien y habilitaba porque siempre sabía que picar al espacio Guerra, que ya no está en Limache, o Popín Castro, que sigue en Limache. Entonces es un jugador muy inteligente Nelson da Silva. Y Munder encarando, rematando. Buen jugador, entraría por Benítez, que Benítez cae en laguna. Creo que es un jugador que, claro, las corre todas, pero creo que para mí el titular es Munder, que jugó un puntero por izquierda, la misma posición de Benítez. Munder entraría a la banca. Carrasco, gran segundo tiempo, afirmó mucho la parte como puntero por derecha, aunque Araya no hizo un mal partido en primer tiempo. Creo que participó en una jugada que terminaría en el gol inicial, ¿cierto? Entonces, creo que lo que le faltaba a Palestino era ganar. Tan simple como eso. Porque uno puede ver cómo se sostiene un proyecto, una táctica, ganando, ¿cierto? Después siempre los técnicos dicen lo mismo. En la semana se va trabajando de mejor manera con un triunfo. Porque si pasan 4 o 5 fechas y uno no gana, el proyecto empieza a tambalear. Entonces creo que es importante para la Nona Muñoz ganar. Que eso es lo que necesitan los técnicos. Primero, antes de cualquier táctica, es ganar. Sea el técnico en el equipo que sea. Ganar, es lo más importante. Vamos con O'Higgins, el hoy, ra. A ver, primero que nada, me llena de orgullo el partidazo que se mandó O'Higgins allá en Brasil con unas pelotas terribles, mostrando esa garra chilena. Bien O'Higgins. Y nada que criticarle al técnico Bubaglio. Creo que el viaje que tienen que darse a Colombia es demasiado largo. Lo entiendo. Yo creo que eso no se puede... yo no lo voy a criticar porque viene un partido muy importante. A veces uno dice... A ver, tenemos un título de Copa Libertadores. Es muy poco. Necesitamos más títulos. O'Higgins se la puede. Claro que se la puede. Si en 1980 rozó la cima. Lo que pasa es que lo sacaron de Rancagua. Llegó a semifinales O'Higgins de Rancagua. Un equipo muy grande. Entonces... A veces en la vida hay que elegir un camino, el fútbol es como la vida, tienes que elegir rápido. Y el técnico se la jugó porque quiere avanzar y meterse en fase de grupo. El torneo queda muchas fechas, está recién empezando. Pero la Copa Libertadores son 2 partidos para poder entrar a la fase de grupo, que es muy importante. Te haría mucha alegría tener 3 equipos chilenos en fase de grupo, Católica, Coquimbo,
Y en este caso, O'Higgins de Rancagua, que yo le tengo una fe terrible. Me acordé del Pastor Rocha. Le tengo una fe terrible a O'Higgins que se meta en este caso en fase de grupo. Porque jugó un partidazo y clasificar en Brasil no es sencillo. Y lo hizo. A ver, vamos en orden. Jorge Peña, creo que no tuvo un buen partido a un arquero cuando le hacen 4 goles. Creo que en alguno de los goles pudo hacer algo más, siento yo. El arquero tiene que gritar, tiene que imponerse, ordenar su defensa. Hasta en canchas de baby se hace eso. La línea de 4, muy ordenado, en este caso O'Higgins en el primer tiempo, muy ordenado. Porque no fue un buen partido de Palestino en el primer tiempo. En el segundo tiempo se desató. La línea de 4, Leandro Díaz como lateral izquierdo, subió muy poco, sí, en este caso O'Higgins. Fue un partido que no hubo mucha llegada en el primer tiempo, casi ninguna, solamente la de los goles. Y en el segundo tiempo ya el equipo se notó que faltaban los titulares, pero como lo vuelvo a decir, no se le puede criticar porque viene algo muy importante que es Copa Libertadores. O'Higgins necesita un título internacional porque se la puede. Sí, en el 1980, llegó a semifinales. Vamos con la línea de 4. El lateral derecho, Cristian Morales, es que, a ver, más allá de analizar cómo jugó el equipo, claramente no es el equipo titular y hicieron lo que más pudieron. Línea de 4, Morales, lateral derecho, Benja Rojas con el Nico Garrido, que tuvieron un buen partido en el primer tiempo, conteniendo a Nelson da Silva, que no es fácil. Yo creo que ahí tuvo los puntos altos, después ya se cansó el equipo, después ya fue otro equipo. Leandro Díaz como lateral izquierdo, creo que fue de los jugadores que más trató de ganar línea de fondo por el sector izquierdo. Gabriel Pinto no tuvo un buen partido. Chamine, ¿cierto? Ayudando un poco en la marca en el medio campo, trató de echarse el equipo al hombro, rompiendo línea. Yáñez, poco, ¿cierto? Como un puntero más por izquierda, retrasado, ¿cierto? Fue como parado en la cancha fue un 4-4-2, ¿cierto? Pero claramente Yáñez es un puntero retrasado, que los técnicos lo están usando mucho. Retrasados los punteros, ¿por qué hacen eso? Porque no tienen tanta marca y pueden ganar línea de fondo bien, ¿cierto? Joaquín Tapia, como en este caso lo mismo, como tipo, podríamos decirlo como un puntero retrasado, ¿cierto? Porque terminaba la jugada como un puntero por derecha. Joaquín Tapia. Y arriba, en este caso Esteban Calderón, con Vecino. Bueno, Vecino cumplió, no tengo nada que decirle porque da lo mismo si es de penal, es gol. Y lo hizo como delantero. Siempre al delantero que hay que exigirle que haga goles. Lo mismo que Nelson da Silva, en este caso en Palestino, que es el centro delantero, hizo un gol. Eso respecto a O'Higgins, después entrarían, bueno, en este caso Godoy, que no pudo gravitar, por Yáñez, Arnaldo Castillo, que viene dulce, él hace el gol ya en Bahía, que ese gol llevó a los penales, está en un gran nivel. Y en este caso Francisco González por Joaquín Tapia. Maturana por Gabriel Pinto, pero ese es el análisis respecto a O'Higgins, que se notó que no es el equipo titular, porque en el segundo tiempo se cayó. Después del tercer gol ya no fue otro partido. A Ronaldo Castillo le salió el gol porque es un jugador titular, un jugador que viene dulce, y le hizo un gol allá a Bahía en Brasil. Viene bien, ¿cierto? La que tuvo, la mandó a enchufar adentro. Nada que hacer el portero Pérez. Y eso respecto a O'Higgins. Todo el éxito, vamos a ver el partido. Vamos a hacer en este caso ahí video en la pizarra, que yo sé que va a ser con una victoria, pero por eso no puedo criticar a Bobaglio porque él tomó un camino. Viene algo muy importante. Nosotros, esto es una opinión bien personal, a veces uno aburre siempre estar preocupado del campeonato chileno. Siempre, no, a veces hay que ir a buscar lo internacional. Hay que arriesgarse, y le va a ir bien, van a llegar descansados porque el viaje es muy largo, y que les vaya bien, que la rompan y le den a Chile otro equipo en fase de grupo, porque lo necesitamos. Sería espectacular tener 3 equipos en fase de grupo, en este caso Católica, Coquimbo y O'Higgins, que O'Higgins tiene que estar en fase de grupo. Así que, bueno, Palestino ganó en un buen partido, O'Higgins ya lo que había descrito. Gol de Vecino, ¿cierto? Para poner el empate, porque había marcado inicialmente, en este caso, Cargue, ¿cierto?
Y ya en el segundo tiempo, Gallegos con un gol espectacular. Después aparecería Montes. Y después Da Silva para poner el 4-1 ya al descuento. Para un poco adornar un poco el marcador. Pero ya uno ya sabía el ganador. Que fue en este caso Arnaldo Castillo en la cisterna. Así que 4 para Palestino, 2 para O'Higgins. Nos vemos y que estén bien.